El fantasma errante. Ya tenemos aquí en la línea a Guillermo, desde Cancún. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Agradezco mucho, me da gusto poder saludarlos. Agradezco mucho que me den la oportunidad de platicar mi relato. Qué bueno, amigo, A bienvenido. nosotros más. ¿De qué se trata? Pues bueno, a mí esto me sucedió cuando yo tenía alrededor de unos 5 o 6 años. O sea, realmente yo estaba muy chiquito, pero me acuerdo bastante bien porque fue algo que marcó mucho mi infancia. Yo durante mi infancia me crecí en Acapulco, Guerrero, en una colonia llamada La Libertad. Esta colonia se encontraba hasta arriba de un cerro y pues bueno, era natural que en aquel entonces hubiera mucha fauna, ¿no? Mucho terreno baldío, mucho monte, mucha fauna. Recuerdo bien que me encontraba con un amigo, uno de mis tantos vecinitos, tirando piedras en un barranco, cuando de repente se nos acercó a jugar con nosotros un niño que pues yo nunca había visto. Al menos vecinito de por ahí no era, porque no se me hacía familiar. Era un niño pues aparentemente, pero no sé, había cosas en él que no sé, como que no me gustaban. Más que nada era el aspecto que él tenía, porque mira, me acuerdo bien que tenía los pies bien maltratados, como si no sé, hubiera estado mucho tiempo en el monte. No tenía playerita, entonces pues te dabas cuenta de que era muy flaquito, pero tenía lombrices, o sea, estaba panzón como si tuviera lombrices, no sé, tenía un aspecto muy extraño. Pero a mí lo que me daba un poquito más de miedo, siendo un niño como que no entiendes, pero bueno, a mí lo que no me gustaba mucho era su carita. Porque sí era un niño, pero digamos que su rostro era, no sé, como que tenía facciones muy maduras para ser un niño, ¿sabes? O sea, te transmitía algo que no te daba confianza. Sí, exactamente. Cuando tú eres un niño como que no sabes cómo determinar esa percepción, ¿no? Ya de grande pues tú te das cuenta que había algo extraño, pero pues bueno, siendo niños como que le das la vuelta al asunto y pues nos pusimos a jugar. Entonces, me acuerdo muy bien que nos pusimos a bajar ciruelas, nos pusimos a recoger marañona, que es una fruta muy común allá en Acapulco, la marañona. Nos pusimos a corretear gallinas, o sea, hicimos varias cosas juntos, nos pusimos a jugar. Hasta que hubo un momento en el que el niño raro nos dijo que si no queríamos volar papalote. Y pues nosotros sí queríamos, ¿no? Nos pusimos a recoger pues palitos y a buscar bolsas de plástico, porque pues en aquel entonces se hacían los papalotes como que de eso, ¿no? No sé por qué, no recuerdo bien, pero nos metimos adentro de un coche que mi abuelito tenía parado. Ese coche jamás sirvió desde que tengo memoria, o sea, que por cierto, en aquel momento me encontraba en el terreno de mi abuelita. Mi abuelita me estaba cuidando en ese momento, me acuerdo bien. Nos metimos adentro de ese coche a disque hacer los papalotes. El niño raro me dijo, oye, ve a tu casa y te traes un hilo, ¿no? Para amarrar los papalotes, y te traes también un cuchillo. Y entonces mi otro amiguito, que era como que un poquito más grande que yo, me acuerdo que le preguntó, ¿y el cuchillo para qué lo quieres? Y el otro respondió, es que es para pelar los palitos, así. Ah, ok, bueno, y allá fui a la casa de mi abuelita, que pues realmente no estaba muy retirado donde nosotros estábamos. Estábamos en el mismo terreno, pero pues, ¿no? Ahí dentro del coche, ¿no? Mi abuela siempre ha sido sastre toda su vida, entonces, pues se me hizo súper fácil agarrar ahí uno de esos hilos que ella manejaba. A mí lo que no me dio permiso fue sacar el cuchillo. Me regañó, me dijo, ¿para qué quieren ese cuchillo? Ahorita voy a ir a ver qué andan haciendo. O sea, mi abuelita siempre ha sido regañona, ¿no? Sí. Y pues nada, fui
con ellos y les entregué el hilo y les dije, oigan, pues el cuchillo mi abuelita no me dejó sacarlo. Entonces el niño raro me empezó a dar indicaciones de cómo iba a sacar el cuchillo sin que mi abuelita se diera cuenta. Me dijo, mira, vas a esconder el cuchillo debajo de tu playera y con el resorte de tu short te lo vas a prensar y así te lo vas a traer, no se va a dar cuenta. Entonces, bueno, allá voy yo bien obediente, ¿no? Sí. Hice lo que me dijo y sí, precisamente no, mi abuelita no se dio cuenta, o al menos eso fue lo que yo creía. Entonces, aquí es la parte que yo no sé, nunca logré comprender bien qué fue lo que sucedió, porque para cuando yo me estaba acercando hacia el coche donde ellos estaban metidos, Sí. yo desde afuerita me di cuenta de que el niño raro le andaba amarrando las manos, las muñecas a mi amigo, y los pies ya se los tenía amarrados. Pero ¿sabes qué es lo que me da mucho como que miedo recordar? ¿Qué? Era la forma en la que el niño le estaba amarrando las manos. O sea, era una como a una velocidad que no es común en una persona, y mucho menos en un niño, ¿sabes? Qué raro. Entonces este niño, a ti para empezar, no te daba confianza. Ahora que lo recuerdas ya de adulto, analizas aquella época y dices como que algo no me vibraba. Y más, Sí. cómo estaba amarrando, que incluso me estoy imaginando como con saña, ¿no? Así con un gusto, ¿no? Sí, mira, lo estaba haciendo de una forma muy extraña. Mira, como cuando tú le adelantas a un videocassette como se ve en la televisión, así como los movimientos muy veloces, muy rápidos, no sé, fue algo que de niño yo no lograba comprender lo que veía. Yo ahora de grande lo recuerdo, incluso a mí me da como miedo recordarlo porque me doy cuenta de que no era algo normal. Definitivamente. Entonces me quedé parado observando como lo que estaba haciendo, y en ese momento fue cuando mi abuelita desde el balcón de la casa donde ella estaba nos gritó, no recuerdo bien, pero yo volteé a ver hacia mi abuela y pues fue cuestión de segundos para yo voltear a ver de nuevo hacia donde se encontraban ellos, y aquel niño raro ya no estaba. O sea, es como si jamás hubiera habido alguien ahí. Solamente estaba pues mi amigo ahí con los pies amarrados y las muñecas también. Entonces mi abuela recuerdo que bajó y nos empezó a preguntar que qué andábamos haciendo, por qué andábamos con el cuchillo. O sea, nos empezó a preguntar y empezó a regañar, y nosotros le estábamos explicando que había un niño con nosotros ahí adentro del coche. O sea, lo buscamos debajo del automóvil, incluso debajo de los sillones. Era imposible que alguien entrara ahí, pero se nos hacía imposible de que simplemente hubiera desaparecido, como si nunca hubiera habido alguien ahí. O sea, es lo que jamás logré comprender hasta hoy en día. Entonces, fue algo que me dejó muy marcado hasta la fecha. Ahora de adulto no logro comprender exactamente qué fue con lo que anduvimos jugando. La verdad es que si mi abuela no hubiera interferido en aquel momento, no sé qué cosa nos hubiera hecho, porque estoy seguro que algo malo nos hubiera pasado. Oye, amigo, ¿ha pasado por tu mente que pudieron haber estado con un demonio? No precisamente un demonio, pero a lo mejor no sé, la verdad no puedo decirte. Lo que puedo platicarte es que había mucho monte en aquel entonces, sí, mucha fauna. O sea, igual y no era muy extraño que de repente desapareciera algo por ahí, ¿verdad? Sí. Pero después de eso a mí me dio muchísimo miedo acercarme a ese coche. La casa ya hasta se vendió, ya no supe más sobre aquel terreno después de que me vine a vivir aquí a Cancún, pero sí fue algo que me quedó marcado en mi niñez, porque nunca supe darle una interpretación. Una interpretación, exactamente. Oye, amigo, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que lo que más te puede inquietar a estas alturas, y por eso yo creo que tienes esa sensación,
¿qué hubiese pasado si hubieras llevado el cuchillo desde la primera vez, amigo? Exactamente, ¿Verdad? exactamente. Yo, según recuerdo que era para pelar palitos, pero no sé, no sé. Yo creo que nos iba a hacer maldad ese Sí. espiritillo o demonio, como tú lo puedes decir. Pero no sé, yo entiendo por demonio algo que tú presientes y no tocas. En cambio, personaje, yo pues parecía ser de carne y hueso. No recuerdo haberlo tocado ni nada, pero pues era como un niño. Pues sí. Su aspecto era muy extraño, pero pues sí, era como un niño. Tenía al menos la apariencia, ¿verdad?, es de lo un que te niño. iba a decir. Sí, exactamente. Tenía al menos la apariencia de un niño, pero sus características eran muy extrañas, no sé. Por eso te lo digo, amigo, porque los demonios tienen esa gran capacidad de engañar, de disfrazarse, de cambiar de apariencia, de manera que no te causen miedo, sino al contrario, ¿no? Te llamen la atención, te quieras acercar a él. Fíjate, él justamente actuó como lo hacen los demonios. Primero se ganó la confianza de ustedes con una apariencia sumisa, una apariencia de alguien necesitado, y ustedes se acercaron. Entonces ahí ganó la primera parte, ¿no? La primera etapa, que es el acercamiento. Después... Se puso a jugar con nosotros. Así es, amigo, así es. Oye, Ajá. ¿tu amigo no te dijo por qué se dejó amarrar? No, ya no recuerdo eso. O sea, estuvimos como que, me acuerdo bien que pues no nos creían, mi abuelita, sobre todo ella, que pues era la que estaba ahí con nosotros. Sí. No, pasaron los años y pues ya perdí contacto con esa persona. Y sí. Yo le platico a mi abuelita sobre esto, ella ni se acuerda, ni siquiera se acuerda, pero yo sí Claro. me acuerdo perfectamente. Sí. Perfectamente me acuerdo. Oye, amigo, es que estuviste muy cerquita de una desgracia. No sabemos si ese supuesto niño los iba a atacar o te iba a obligar a ti a hacerle algo a tu primo o algo. No hay razón. Yo lo único que puedo pensar es que a la hora de estarlo amarrando de pies y manos era para que no se pudiera defender. Sí, exactamente. Y ya teniéndolo sometido, pues podría ocurrir casi cualquier cosa. Yo te preguntaba lo de tu amigo, ¿por qué se dejó amarrar? Porque a lo mejor como que lo hipnotizó. Bueno, eso sí no lo sé, pero sí estaba, de los pies ya estaba bien amarrado y de las manos lo estaba amarrando también, entonces no sé por qué estaba dejado, la verdad. Pero sí, nunca lo supe, nunca lo sabré. Sí, no, va a estar complicado, pero qué interesante relato, amigo, nunca nos había narrado algo así. Me llama la atención esa forma en que ese supuesto niño le amarraba las manos como si fuera una práctica ya muy cotidiana en donde él tendría cierta, pues, práctica, cierta maestría en hacerlo, ¿no? Así como quien ata reses y que ya sabe cómo hacerle rápido, así más o menos. ¡Wow! Sí, es el recuerdo que más miedo me da, el momento en el que le estaba amarrando las manos, porque fue no sé, yo creo que fue un trauma de niñez, no sé. Claro. Sí, no y cabe aquí, duda. fíjate, escuchándote, ligo a otros relatos que han hablado de estos pensamientos implantados y entonces que nos cuentan de espíritus o entidades que incitan a hacer algún mal. Y entonces aquí, con lo del cuchillo, con toda la escena que nos estás narrando, pudo haber sucedido una desgracia y pues simplemente queda como un relato escalofriante. Sí, así es, Gina. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por haberlo platicado. No, muchas gracias a ustedes, en verdad. Me encanta muchísimo escucharlos y pues bueno, agradezco la oportunidad. Gracias a ti, que tengas excelente noche. Buenas noches, Nacho y Gina. Saludos. Referente a la pareja de novios fantasmas que se ven en mi casa, déjame decirte que al parecer esto sí pasó aquí en casa, bueno, en lo que era un terreno donde mi padre construyó en esta área hace muchísimos años. Hubo una boda y en esa boda mataron a esa pareja de novios en lo que era el terreno de la parte que compró mi papá, al señor Márquez. Resulta que
tengo una sobrina que se llama Claudia, que ha visto esta pareja de novios fantasmas. Yo nunca le comenté esta historia que yo sabía y que también me lo comentaron los que eran los anteriores propietarios de estos terrenos. También gente que ha llegado, eh, que llegan de visita o cuando aquí estuvo un negocio de un taller mecánico donde un sobrino me pidió permiso que se estableciera este negocio. Ellos tampoco sabían de esa historia y llegaron a ver a la pareja de novios fantasmas. Y otro detalle, yo soñé el hecho, o sea, como si hubiera estado yo en el pasado y reviviendo esa boda. Recuerdo muy bien que veía yo así como una gran fiesta, mucha gente. Anteriormente, pues aquí eran los terrenos baldíos o se sembraba principalmente alfalfa, frijol, maíz. Y yo recuerdo perfectamente en ese sueño cómo le disparaban a esta pareja de novios. Posiblemente todo lo que pasó me tocó a mí vivirlo en sueños, pero estos fantasmas o esta pareja de novios se ven o se aparecen en la puerta de la sala. Entonces no sé si ahí los hayan matado en ese lugar o estén ahí sepultados posiblemente. Sería cuestión también de escarbar y ver qué hay ahí abajo. Hola Jenny, Nacho, buenas noches, soy Arisbe, ¿cómo Hola, están? bien, Yo sé, amiga. me les he perdido un poquito, Sí, ¿verdad? lo Pero bueno, sabemos. hay dos cosas que nos pasaron hace una semana, primero mi hijo y luego a mí. La cosa es que, como les he dicho, mi esposo es muy raro ¿cómo diré? No creo mucho, pero ese día sí se lo sacó de onda. Mi esposo y mi hijo, Aiden, llegaron del gimnasio, yo no estaba en casa. Pues obvio, mi hijo llegó derechito al baño. Eh, y dice mi esposo que mi hijo pegó el grito y salió del baño. Pero pues mi esposo luego checó qué había pasado. Y mi hijo le dijo que cuando prendió la luz del baño, en el espejo estaba un viejito, la imagen de un viejito, pero que en lo que él parpadeó, desapareció. Así quedó, como a los 5 minutos, 10 minutos, mi esposo sale del cuarto y ve, y los cuartos quedan puerta con puerta enfrente. Dice mi esposo que él vio la figura de un hombre en el cuarto de Aiden. Y llegando fue lo que me dijo luego lo que había pasado y sí estaba espantado. A los 3 días, yo fui a una tienda aquí y donde entro, chicos, oigo que me dicen hello y volteo para contestar el saludo, pero no había nadie, chicos, no había nadie. Camino a otro pasillo y oigo otra vez hello. Volteo para todos lados, no había nadie. Dije, bueno, quién sabe quién tendrá ganas de saludar. Ya cuando vengo camino a pagar, vuelvo a escuchar, chicos, otra vez el hello, como diciéndome, te estoy hablando, ¿verdad? No me haces caso. Pero vuelvo a voltear para los lados y nada más estaba una muchacha, pero así retirada. Y lo que yo escuchaba era voz de hombre. Ya cuando pago y agarro la puerta para abrirla, vuelvo a escuchar que me hacen así, hello. Me quedé así, volteé a ver a la señora que me había cobrado y no, ella como si nada. Lo que yo hice, chicos, fue salirme, pero antes de subirme a mi carro, lo que dije fue, te quedas aquí, conmigo no vas a ningún lado, no tienes permiso de subirte a mi carro. Pero chicos, yo llegué
no temblando, pero sí con la sensación en el estómago de algo. Y ahorita que recuerdo, la tienda era un 7-Eleven, así como un Oxxo allá en México. Sí, sí, aquí Pero también hay Seven. en una semana, 2 cosas. Eh, no sé qué sería lo de mi hijo. Siempre hemos dicho aquí en la casa que se sienten cosas, pero no, ya no ponemos atención. Pero eso sí espantó a mi hijo ver la figura de un hombre, de un viejito en el espejo. Pues bueno, chicos, aquí ando como siempre ocupada. Eh, soy abuela de un muñeco hermoso que ya tiene 5 meses. Ándale. Espero hablarles pronto. Saludos, buenas noches. Saludos, mi querida Arisbe, orgullosa abuelita, ¿eh? Sí, se nos había perdido y mira, ya regresó. Les iba a contar un relatito, 3 relatos cortos de brujas. Una es una prima mía, su abuelo por parte de su papá, se puso muy malo. Eso allá en la ribera de Chapala, vivían por aquel rumbo en aquel entonces. Y el abuelo se puso muy malo. Y pues le salió un tumor en una pierna, abajo de las áreas privadas, ¿verdad? Y le crecía el tumor y doctores más. Vendieron hasta la última vaca y no pudieron resolver el problema. Total que llevaron al señor con un brujo de por ahí del área. Y ya el señor dice, viene muy adelantado esto ya. Miren, les voy a decir una cosa. Él ya no lo voy a salvar. Se va a morir. Me voy a morir yo. Y a la semana de que yo muera, los que le hicieron esto también van a morir. Y sí, dicho y hecho, murió el abuelo de mi prima, murió el brujo, y a la semana siguiente murieron madre e hija. La madre parece que había tenido amoríos con el abuelo de mi prima y pues fallecieron la señora y la hija. Creo que las dos le hicieron el mal. Y otra, esta me la platicó mi tío abuelo, que él lo vivió. Dice que iba para las fiestas de los ranchos, eso allá en Sayula, Jalisco. Este relato es como de 1940, O sea, más bien el hermano de mi abuelo era muy fiestero, ya se casó un viejo, pero en ese tiempo estaba soltero y ya en sus añitos, ¿no? Él, pues sacaba un primo, que era casado, un primo de él, iba y lo sacaba y se lo llevaba a las fiestas, y el primo era casado, que se llamaba Ponciano Larios. Entonces se lo llevaba a las fiestas, lo sonsacaba y llegan 2-3 días a las fiestas de los pueblos, y ahí tienen de que, pues, una de tantas, llegó el tío, y el tío pues tomaba muy poco, y llegó con su primo, y llegaron a la casa a dejar el primo. Cuando llegaron, la mujer estaba tan enojada, y dice mi tío, era una persona seria de armas tomar. Dice, esto nadie me lo platicó, yo lo vi. Llegamos y la mujer le empezó a pegar de gritos a mi primo Ponciano, y la mujer se hizo chiquita, se convirtió en un tecolote, salió volando y nunca más regresó. Entonces, son historias de esas áreas, pues, que hay muchas cosas místicas. Y les mando un fuerte abrazo, amigos periodismaníacos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Mara. Hola Mara, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas? Les escucho desde aquí del Distrito Federal. De la colonia Nesa. Muy bien. Vivo ahí. Muy bien, mi querida Mara. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche? Tengo una historia que me pasó cuando yo estaba como de unos 6-7 años. A ver, ¿de qué se trata? Yo soy hija única, no tengo hermanos ni hermanas. Sí. Entonces mis papás se dedicaban a trabajar. Ellos trabajaban de noche porque son policías de guardia de seguridad privada. O sea, se trabajaban toda la noche y yo me quedaba sola. Ajá. Porque me dejaban comida hecha, todo, que yo ya me calentaba porque ya había hornos, ya sabía yo hacer mis cosas. Entonces, en una ocasión, eran como las 3 de la mañana y yo estaba viendo el televisor porque no podía dormir. Y la casa donde vivíamos era una casa sola, no tenía vecinos, nada, era un terreno solo, pero nada más había un departamento que era donde vivía yo con mis papás. Entonces me hablaban y me decían, ya sabes qué, enciérrate bien, no le hablas a nadie, ya, ¿no?
Entonces, ese día estaba yo viendo el televisor. No sé en qué momento pasó, que yo vi que pasó una sombra, o sea, como una persona. Y yo me espanté, yo dije, ya alguien se brincó, ¿no? Como no tenía protección la casa, pues dije, alguien se brincó. Pero ya no le tomé importancia. Pasaron como 4 días y pasó lo mismo. Hasta que un día estaba yo en el baño, porque el baño de hecho estaba afuera, tenía que salir del baño. Entonces empecé a oír así como que un lamento así como si fuera la Llorona. Y yo la verdad me espanté. La verdad ya ni hice mis necesidades, me metí al cuarto. Y esta noche yo me metí una cubeta para no salir al baño. Pero escuché así un grito muy feo, así como si estuviera llorando una persona, una mujer. Sí. Y yo le dije, mamá, ¿qué tal, mamá? ¿Qué así? Y me dice, no, son imaginaciones tuyas. Pero yo digo, ¿cómo va a ser mi imaginación si yo la escuché? Bueno, pasó una semana, otra vez lo volví a escuchar, nada más que en mi patio, o como era el patio era de tierra, yo una persona que daba vueltas vestida de blanco y estaba llorando, caminaba, o sea, se veían las pisadas. Ajá. Entonces, pasaba la semana y yo la volví a ver, pasaban 2, 3 días, así las veía, 3 días no, y así. Hasta que un día mamá, cuando le tocaban sus vacaciones, se quedó conmigo. Entonces también lo vio ella y ahí fue donde me creyó. Pero ellos no me creían de que yo había visto, que me imagino que había sido una Llorona, otra cosa. Pero yo no sé si sea la Llorona o haya sido otra cosa. Pues podría ser. Ahora el sonido que emitía... ¿qué se oye? Se oía pues así nada más que decía... o sea, no decía mis cosas, nada más así el llanto, así. Ajá. Nada más. Nunca así que dijera, ay, mis hijos, no. Sí. Nada más el llanto de, ay, ya. Como una sirena de ambulancia, ¿no? Así muy largo. Sí, así más o menos. Oye. Y siempre lo mismo. Mande. ¿Y los perros del vecindario, los animalitos, no se alteraron? Sí, porque de hecho eran como, siempre pasaba a la misma hora, eran como... Una vez eran las 12:30 y ya me iba yo, de hecho ya apagado la televisión porque ya tenía yo sueño, ya iba a dormir. Ajá. Y empezaron así como a maullar los perros, porque de hecho una vecina de enfrente tenía 3 perritos. Ajá. Y maullaban. Sí. Y los callejeros también maullaban. Ajá. Entonces fue la primera que yo lo escuché y dije, sí, pero siempre que maullaban siempre decía, yo creo que ya maullaban los perros. Señora. Ajá. Y yo me daba cuenta, decía, ya viene esta señora a asustarme o así, ¿no? Y siempre era lo mismo, maullaban los perros muy feo, muy feo. Y siempre era lo mismo, entonces como que ya me alertaban ellos que ya venía la Llorona, ¿no? No sé qué haya sido. Sí, ellos lo sienten, ellos pueden sentir la vibración. Y tal vez sí se trataba de eso, mi querida amiga. ¿No sabes si ahí en el vecindario hubo alguna muerte? Pues me dijeron que la señora que vivía ahí falleció. Pero haga de cuenta que la persona que vivía ahí era la dueña, pero a nosotros nos rentó su hijo. Ajá. O sea, haga de cuenta que la señora falleció ahí. Sí. Y su hijo se quedó, como mucho también era hijo único, que nos rentó ahí. Nos rentó ahí y dijo, mi mamá falleció aquí. Pero nos rentó ahí y como en ese tiempo era económico, pues buscábamos lo económico, ¿no? No sí. Estaba muy económico la renta y dijo, mamá, pues nada más somos nosotros y mi hija, es mi hija única, no tengo más. Entonces, pues lo que nos dijeron que había muerto esa persona ahí, pero digo, mamá, no sé si haya sido la Llorona o haya sido esa persona, la que no se dio cuenta que ella había fallecido, ¿no? Que nunca se dan cuenta los muertitos. Así es, amiga. Pero no sé. Oye, pero yo me refería a que si cuando tú viste la Llorona o escuchaste eso, ¿esos días hubo algún deceso? ¿Alguien falleció? No, nada más. Supe que una vez se puso mala y estaba en el hospital. Pero ella también lo escuchó, pero ella de que lo escuchó se puso mal y fue al hospital, pero ella salió después de una semana que había pasado eso. Se puso mala, pero ella se salió del hospital. O sea, yo la vi llegar. Ok. Pero no sé por qué se habrá puesto mala o no sé. No, se puso mala ella y ella se salió del hospital. Vaya, sí. Wow, amiga, pues qué interesante historia esto que sucedió. Y tengo pues un relato. A ver, venga. No sé si lo puedo acordar. Sí, de una vez. Bueno, sí, es que haga de cuenta que yo
Ay, ¿cómo le explico? Yo anduve con una persona que estaba comprometida. Así que fue la otra mucho tiempo, ¿no? Ajá, ¿tú ya sabías que Entonces, estaba comprometido? Estaba casado, era un señor casado. Ok, Casado. entonces tú sabías que él estaba casado. Ajá, o sea, yo sabiendo que estaba casado, de todas maneras me involucré con esa persona. Me da pena, pero pues, Ok. estaba yo chavita y estaba yo ilusionada del amor, ¿no? Ajá. Total, que ella empezó a andar conmigo y de repente su esposa fallece, Sí. se queda viudo. Total, él y yo seguimos andando, pero yo ya no... O bueno, nunca me fijo, cásate conmigo, hay que juntarnos, nunca, sigamos como amantes. Ajá. Hasta que en una ocasión a mí me empezaron como que yo empecé a vivir, él me rentó un departamento donde nos veíamos cuando su esposa estaba viva. Ajá. A mí me empezó como que a aparecerme una sombra y cada rato que yo me metía a bañar me atacaba esta persona. Ajá. Y yo salía como baño con moretones entre la entrepierna, en la cara, en todo el cuerpo tenía yo golpes, moretones. Sí. Y durante la madrugada yo amanecía muy moreteada, pero yo nunca sentía los golpes, nunca. Siempre estaba yo todo moreteada de las piernas, de todo. Entonces una señora pensó que ese señor me pegaba. Y le digo, no, porque nunca he puesto una mano encima y aparte yo no lo voy a dejar, ¿no? Tampoco. Ajá. Entonces me dice, te golpea, dice, pero tú por el amor que le tienes, no confiesas. Le digo, no, él no me golpea. Ni por amor que yo tengo, dejar que me esté golpeando. Entonces empezaron a decirme que a lo mejor era el espíritu de la esposa que venía a agredirme y que cuando yo estaba dormida me agredía y me golpeaba, porque yo me decía moreteada, de cuenta que me habían pegado entre piernas, rodillas, brazos, cara, así en todo el cuerpo, pero nunca me dolían los moretones, pero siempre ya me decían con un nuevo moretón, con un nuevo golpe. Entonces, de hecho, no sé si haya sido esta persona que falleció o otra cosa. La verdad, yo no sé. Uh-huh. Eso. Wow, pues qué interesante, amiga, porque vamos a suponer que no se trataba de la persona que murió, pero sí pudo haber sido un ataque demoníaco. De hecho, hubo mucho tiempo cuando yo me separé de él que me seguían pasando cosas. De hecho, en una ocasión donde yo me cambié de casa por lo mismo, era una casa, sí había gente, de hecho, pero haga de cuenta que ese día se fue la luz. Era como las 11 de la noche y yo estaba abajo porque mi casa, bueno, era de 2 pisos, arriba abajo estaban las salas y arriba los cuartos. Dije, ay, ahorita dije, apago la tele y ya me subo. Entonces eran como las 11 y eran de los fusibles de luz que se podían poner, de esos así como de vidrio. Ah, ok. O sea, yo como que como unos taponcitos, ¿no? Caer. Ajá. Entonces yo como que los talos se dejaron caer y yo dije, ay, están haciendo bromas, porque como había niños y chavos ahí, pues dije, ya me quieren hacer la broma, ¿no? Total, se va la luz en todos los edificios y se enciende un estéreo de una piscina y se oye como una voz así muy demoníaca, como riéndose así muy feo. Ajá. Y yo dije, ¿cómo? Si no hay luz. Total, un chavo de ahí estaba fuera con unos amigos, él la verdad ya no se metió a su casa, otro chavo más, creo que era sobrino del muchacho, él se fue a dormir con un amigo, su mamá se fue a dormir con una amiga y yo la verdad yo me fui también de ahí. Casi todos los vecinos nos fuimos por lo que pasó. Pero aquí se supone que la señora sí se quedó y la señora falleció al otro día. De ese día al otro ya había fallecido la señora por haberse quedado ahí. Wow. Porque la mayoría nos fuimos. Yo me fui con una amiga, esta señora fue con una amiga también, el chavo con un amigo y su sobrino con un amigo. Ajá. Se fueron todos. Sí. Y la señora sí se quedó, pero ella se murió haga de cuenta que pasó ahorita y a mañana ya estaba muerta el otro día. ¿De un día para el otro? Sí. Órale. Se puso mal y fue a dar al hospital y el del hospital falleció. Oye, ¿y de qué murió la ex esposa de esta persona que comentabas? Le dio cáncer de... ¿cómo se llama? De matriz. Murió de cáncer de matriz. Le dio cáncer de matriz y de eso falleció. Oh, qué fuerte, amiga. ¿Verdad? Gina y Nachito, ¿recuerdan que yo ya les había platicado de la bruja de acá de mi pueblo? Sí. Pues resulta que no nada más somos pocos los que la tenemos como ubicada, se podría decir, ya son muchas personas más.
¿Qué creen? Que la semana pasada una amiguita de mi mamá le estaba platicando que venía de una fiesta en la noche caminando. Acá ya les comento que el centro del pueblo pues sí está con muchas casitas y todo, pero pues toda la orilla sigue siendo monte y todo eso. Entonces dice la amiguita de mi mamá que ella venía con su esposo caminando de regreso de la fiesta, pues sí, por la orilla de la carretera, y en eso dice que no supo cómo la señora esta les dio alcance y se fue caminando con ellos, se pegó con ellos, pero ellos no se habían percatado que la señora viniera ni tampoco la vieron en la fiesta. Ya cabe mencionar que ya era de noche. Entonces dice mi mamá que su amiguita le platica que era una noche muy muy bonita y que la luna estaba preciosa, pero que la señora le dijo a la amiguita de mi mamá, que se llama Rosy, le dijo: ay Rosy, me voy con ustedes caminando porque a mí la verdad es que la luna me da mucho miedo. La luna a mí me da mucho temor, me causa mucho miedo, no sé, como que la luna me asusta demasiado. A lo que Rosy le contestó: pues no, tía, aquí a todas las señoras mayores se les dicen tías. Sí. Pues no, tía, a mí me parece que la luna se ve muy bonita, hasta está luna llena, el cielo se ve bien limpio y ya es muchas estrellas, etcétera. Pero ella insistía en que no, que la luna le daba mucho miedo y en realidad la señora, dice Rosy, que la señora sí se veía asustada, que incluso ni ella vio a qué hora les dio alcance y se fue con ellos caminando hasta el pueblo, pero que después de decirle lo de la luna ya se quedó como que callada, como que ya no dijo nada, pero sí se veía temerosa. ¿Por qué sería? Pues sí, seguramente eso era una de esas noches en donde pues se puede sentir la energía, ¿verdad? La energía lunar que se emana. Y además, fíjate que suceden cosas raras cuando hay luna llena, por ejemplo, ¿verdad, Gina? Uh-huh. Digamos que los animales están inquietos. Dicen que estadísticamente hay más nacimientos. Que la gente se pone un poco violenta, ¿no? Irritable. Uh-huh. Hola, buenas noches. Orlando. Orlando, ¿desde dónde nos escuchas? Desde la Gustavo Amadero. Aquí en la Ciudad de México, la GAM, Gustavo Amadero. ¿Y qué nos quieres platicar, Orlando? Bueno, les quiero platicar sobre una experiencia que tuvimos varias personas, con unos familiares, al ver un niño. Todo empezó, pues, cuando uno de mis familiares empezó a construir en su casa, ¿no? En un terreno de cero. Entonces, desde que se empezó a construir, los albañiles empezaron a decir que empezaban a suceder cosas extrañas, ¿no? Que les cambiaban la herramienta, que hacían ruido. Entonces, pues, en familiar no le tomó mucha importancia, ¿no? Pues, como es una casa en construcción, ¿no? Pues siempre se escuchan ruido, ¿no? Sí. Entonces, una vez, cuando mi familiar fue otra vez a supervisar la construcción, le dijeron que sí se había quedado. Me preguntó, ¿mira ahí en la casa? Ajá. Entonces le dijeron que no, que pues, estaba en obra negra la construcción, ¿no? Y preguntó que por qué. Y le dijeron que porque en el techo habían visto correr un niño, ¿no? Entonces quedó grande. Entonces, pues dijo, no, a lo mejor es una alma que hay en pena, y ya no sé si. Entonces, ya cuando vieron concluida la obra, la bendicieron. Mi papá ya hizo unos arreglos de esa casa, entonces yo en una vez le fui a ayudar. Entonces, yo estaba arreglando toda la herramienta y de repente escuché que en un baño empezaron a abrir las llaves, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía a mi papá si había escuchado eso. Y me dijo que sí, pero que para él era normal, ¿no? Porque él había ido varias ocasiones. Y pues dijo, no, pues ya es normal, ¿no? Y para mí no me da miedo. Entonces, bueno, así pasó el tiempo. Y en una ocasión, mi papá empezó a arreglar su casa, pero mi familiar le ofreció la casa que él había construido para ir a vivir temporalmente, ¿no? En lo que arreglaba la vez. Uh-huh. Mi papá aceptó, nos fuimos a vivir a esa casa, fue más o menos en época de sembrina. Y entonces ahí hicimos lo que fue la reunión familiar, ¿no? Estábamos unos tíos y de repente vimos ya en la cena que uno de mis tíos empezó a ver para la escalera, ¿no? Pero lo veía así muy pálido, muy serio. Y le preguntamos qué tenía, ¿no? Y dijo que nada. Y ya, pues así lo dejamos.
Entonces, cuando lo fuimos a dejar en su casa, nos dijo que ahí en una escalera que estaba justo enfrente de él, vio como se asomó un niño. Entonces, nos lo describió, que era un niño como de 6, 7 años, más o menos, que tenía el corte de cabello en forma de hongo, pero muy pálido. Uh-huh. Nosotros dijimos que pues en esa casa se habían escuchado ruidos y pues a lo mejor era ese niño, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que bueno, supimos de que era un niño como tal. Okay, sí. La segunda fue en una ocasión que salimos a comprar al supermercado, íbamos mi mamá, mi hermana y yo. Sí. Entonces ya de regreso abrimos el zaguán para meter el carro y yo me quedé afuera, ¿no? Porque yo abrí la puerta. Entonces ya cuando mi hermana iba metiendo el carro dio un freno muy fuerte. Entonces, bueno, cabe mencionar que frente al estacionamiento estaba un cuarto de lavabo. Uh-huh. Entonces mi hermana da el freno muy fuerte y así me voy corriendo y le pregunto qué pasa y me dice que sí, ahí en el cuarto de lavado estaba el niño parado que nos contó mi tío. Y dice, es exactamente como nos lo describió, así es exactamente, que es muy pálido, corte de cabello en forma de hongo y está chiquito. Y entonces dice que nada más cerró los ojos, y luego cuando los volvió a abrir, pues el niño ya no estaba. Uh-huh. Entonces, esa fue la segunda. La tercera, esa ya me tocó a mí. A ver. Un día que yo acompañé a mi hermana porque ella trabajaba en la mañana, sigo a las 4 de la mañana. Sí. Yo la acompañé a su paradero donde paraba el transporte y ya de regreso ya me metí, me volteé para cerrar la puerta y cuando volteo en las escaleras nada más veo de lo que en la cintura para abajo iba subiendo un niño. Entonces yo me subo corriendo porque no sé por qué pensé que podría ser alguno de mis sobrinos. Sí. Y llego y pues ellos están dormidos y aparte pues la ropa que yo vi a ese niño no coincidía con ninguna que traía mi sobrino. Y pues digo, mis sobrinos estaban muy chiquitos y no creo que estuvieran despiertos a esa hora, ¿no? Entonces, ya después le comentamos esto a una tía que hace limpieza espirituales. Sí. Que buscan, no sé si bueno, han llegado a escuchar sobre los templos trinitarios mayores. Sí, claro. Que son las personas que curan dormido, uh-huh, por así decirlo. Bueno, ella pertenece a ese tipo de templo y pues le dije que nos dijo que se cree que podamos hacer una limpieza casa, ¿no? Sí. Entonces fue ya más o menos noche y entonces cuando llega pues estaban todas las luces apagadas. Empezó así, o sea, no nada más prende una vela y luego un ramo. La verdad es que no recuerdo de qué plantas eran, o las hierbas, perdón. Sí. Y empezó a andar así por toda la casa. Cuando llegó a la primera, la familia de la cocina, se quedó parada. Y dice que no era un niño. Dice, no, aquí no hay un niño, son dos. ¿Dos niños? Y cuando dice 2 niños, entonces uh-huh, cuando dice que eran 2 niños, una vela que llevaba una veladora, sí, la flama perdió mucha, bueno, se hizo la llama muy chiquita. Uh-huh. Dijo que no había ningún tipo de corriente de ahí. Okay, sí. Entonces, en cuanto empezó a decir eso, nos dijo que eran 2 niños, que uno tenía el cuerpo quemado, pero que según ellos no querían hacer daño. Pero justo cuando dijo eso, en parte de un cuarto se empezaron a escuchar unas risas de unos niños. ¿Se escuchó la risa de los niños? Sí, en cuanto ya terminó de decir que no querían hacer daño. Ajá, okay. Y bueno, también fuimos a ver si no era algún niño que se había atravesado en la calle, pero no, la calle estaba desierta, estaba solitaria. Okay. Y pues ya, después de eso ya no supimos si, como nosotros nos cambiamos de casa, ya no supimos si las personas que siguen viviendo pues tuvieron algún tipo de vivencia, porque nosotros ya no regresamos a él. Okay. Te iba yo a preguntar si los niños que estuvieron viendo, estas 3 personas que lo vieron, tú fuiste una de ellas, ¿no? ¿Veían al mismo niño? O sea, la ropa, ¿cómo lo podían identificar? Bueno, como ya había comentado, yo solo lo vi de la cintura para abajo. Uh-huh. Pero bueno, era la complexión de un niño de la edad que me dijeron que era como de 6-7 años. Chiquitín. Uh-huh. Y muy pálido, ¿no? Porque recuerdo que traía como un short con unas calcetas medio largas, entonces le veía parte de la piel de la rodilla. Uh-huh. Y se veía muy pálido.
Y bueno, mi hermana y mi tía pues coincidieron en lo mismo. Okay. Aquí se me olvidó comentar algo. Uh-huh. Una vez que yo estaba en el patio, porque ese día me tocó lavar el carro, sí. Pues no sé, ya es aburrimiento, perdón, me puse a tomar fotos, ¿no?, hacia alrededor, y no sé cómo voy pasando, y justo en una foto que había salido en una ventana del cuarto de lavado, se formaba una cara de un niño, precisamente. Yo desafortunadamente ese celular pues me lo robaron y no pude guardar esa foto, sino que la mandaba, pero también, o sea, se veía muy pálido, igual el niño, no se le veían mucho los ojos, y lo que sí le marcaba mucho era la nariz y la boca. Uh-huh. Ok, entonces pues no cabe duda que se trataba, decías que había dos niños, uno de los cuales se le veía su cuerpecito quemado. Ajá, es lo que decía mi tía, que bueno, era ella la que los podía ver. Uh-huh. Sí, se supone que nos dijo que no querían hacer daño, simplemente estaban ahí. Uh-huh. O sea, no para espantarnos, quizás sus manifestaciones no eran con esa intención. Sí. Ahora, ¿esto se terminó? ¿Continúa? ¿Qué pasó? Es que, como le comenté, nosotros nos cambiamos, o sea, nos regresamos ya a la casa porque todo fue temporal. Sí. Entonces, nosotros ya no supimos, y nuestra familia no nos comentó si las familias que estaban viviendo ahí tuvieron algún tipo de experiencia. Uh-huh. Eso es. Ya no se supo más. Simplemente tuvieron esa pues situación en carne propia, que lo vivieron, se dieron cuenta y ya no saben si sigue, si los pudieron ayudar a trascender o qué pasó, ¿verdad? Sí, no, ya no nos dijeron nada. Tengo otro relato, no sé si lo podía contar, pero es medio rápido. Uh-huh. Y también involucra a lo que es un niño. Ajá. Ahí en la casa de mi papá tenemos dos mascotas, un perro y un pato. Sí. Entonces, pues todo estaba tranquilo, ¿no? Porque prácticamente en esa casa nunca se sentía ni un ambiente pesado ni de nada. Uh-huh. Entonces, de repente, así de una noche en adelante, el perro empezaba a ladrar, corría como si estuvieran jugando con él, o sea, no como si lo estuvieran provocando. Uh-huh. Y el pato empezaba a dar vueltas así sobre sí mismo, ¿no? Como un perro cuando te corretea la cola. Sí. Así el perro empezaba a esperanzarse, perdón. Entonces, así siguió pasando mucho tiempo. Entonces, mis papás fueron con mi tía, la misma que les había mencionado en el relato anterior, y les dijo que ahí, o sea, pues obviamente había algo, ¿no? Entonces, empezó a hacer como su curación dormida, y les dijo que con ellos estaba un niño. Entonces les dijo que si querían contactar con él, porque el niño tenía que decirles algo. Uh-huh. Entonces, pues ellos con miedo, pues aceptaron, ¿no? Entonces, ya como que mi tía escuchaba lo que decía el niño y mi tía lo volvió a repetir. Y les dijo que este niño se llamaba Matías y que tenía 8 años. Y que, bueno, él había vivido ahí cerca y que lo último que recuerdo es que se quedó dormido porque tenía mucha fiebre. Uh-huh. Entonces, que cuando despertó, pues ya estaba, no recuerdo cómo le decía, si con Dios o con mi papá, bueno, el chiste es que se refería a Dios. Entonces, que dice que ya cuando despertó ya estaba ahí y que, bueno, él quería cuidar a la familia, ¿no? Sí. Y que si mis papás lo aceptaban, que le iba a hacer ningún daño, al contrario, él estaba para cuidar. Uh-huh. Entonces, pues... O sea, ¿el niño estaba para cuidar, el fantasmita? Ajá, eso que según le decía mi tía, y mi tía lo repetía. Ajá. Y pues mis papás medio temerosos, pues dijeron que sí, ¿no? Porque no es como que muy normal que una presencia te diga que te quiere cuidar, ¿no? Claro. No, pues... Entonces, ¿sí? No, o sea, cuando alguien muere, no se convierte en angelito. O sea, a nosotros nos gusta decirlo así, ¿no? No, pues ya tenemos un angelito más en el cielo y cosas así. Pero es por cariño, porque uno extraña a esa persona y la estima tanto, y sabemos que ellos también nos quieren, que por esa razón se convierten, o sea, lo decimos, ¿no? Que se convierten en angelitos. Pero en realidad, los ángeles tienen otra naturaleza, ¿no? Una naturaleza muy, pero muy pura. A lo cual, pues, alguien que muere es difícil que la alcance, ¿no?
Bueno, decía que como este niño decía que Dios le daba permiso de regresar como para cuidar. Entonces, hasta de hecho comentó que si no hubiera fallecido, eso tiene aproximadamente como 7 años, que si no hubiera fallecido en esa fecha, él tendría 38 años. O sea, que no era alguien muy activo, por así decirlo. Ajá, sí. Entonces, bueno, así siguió. Mi mamá se enfermó y ella tuvo una enfermedad, la diabetes, que le va afectando muchos órganos. Sí, va mermando, es degenerativa, creo le llaman, ¿no? Ajá, exactamente. Ella a raíz de una fractura, pues estuvo en cama y fue empeorando, ¿no? Sí. Y ya pues a las últimas semanas, ella decía que veía a este niño. Entonces, a mí me daba miedo, ¿no? Cuando me decía, porque pues normalmente dicen que cuando una persona que está muy enferma y empieza a ver a personas fallecidas, es como un indicio, ¿no? Que esta persona también va a fallecer. Así es. Desafortunadamente mi madre muere. Pues todo normal, no se llevó nada a cabo allí en la casa. Ya. Y entonces en una ocasión, bueno, ya pasó todo, los animales seguían con sus alteraciones. Sí. Y de repente ya no lo siguieron haciendo. Y una vez mi tía, que pues era hermana de mi mamá, nos dijo que al poco tiempo, bueno, no días sino meses que mi madre falleció, su espíritu regresó a la casa y se llevó con ella a este niño, para que este niño ya se pudiera ayudar a descansar. A descansar en paz. Ajá. Ok, sí. Y a raíz de eso ya no se escucharon ni los animales se abortaban como antes. O sea, con eso se acabó todo. Ajá. Ok, sí, muy bien. Oye, amigo, pues yo te agradezco mucho que nos hayas compartido estas experiencias que, por supuesto, le has regalado aquí a todos los peludomaníacos. Espero que no sea la última vez que charlamos. No, yo espero que no. Yo, de hecho, tengo prácticamente desde que tengo 11 años que escucho el programa. No lo escucho prácticamente ahorita en vivo, sino escucho los podcasts al otro día, pero... Perfecto. Desde muchos años. Se vale, amigo, se vale. Eso es también muy bueno y te agradecemos que también lo hagas de ese modo. Así que pues estaremos pendientes. Cualquier cosa, ya sabes, el camino. Claro que sí. Muy bien, amigo. Que estés muy bien, Orlando. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. El fantasma errante.